De acuerdo con la serie de videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en esta oportunidad abordaremos aquellas ecuaciones diferenciales que son reducibles a exactas. Recordemos que las ecuaciones diferenciales exactas tienen la forma función m de xy diferencial de x más función n de xy diferencial de y igual a 0. Es exacta si y solo si derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. En el caso en que la derivada parcial de m con respecto a y sea distinta a la derivada parcial de n con respecto a x, implica que la ecuación diferencial ordinaria de esta forma no es exacta. Cuando esto ocurre, es posible encontrar o determinar una función μ de xy de modo que la ecuación diferencial original, que no es exacta, transformarla a una que sea exacta. Al multiplicar la ecuación diferencial por el factor μ de xy, obtenemos con la cual dicha ecuación resultará ser exacta. Para ello debe cumplirse que la derivada parcial de μ de xy, m de xy, con respecto a la variable y, tiene que ser igual a la derivada parcial de μ de xy por n de xy con respecto a la variable x. Con lo cual podemos decir con certeza que esta ecuación diferencial es exacta. De ocurrir la igualdad, la función μ de xy le llamaremos factor integrante o de integración. Para abreviar, vamos a llamarle μ a la función μ de xy, m a la función m de xy y n a la función n de xy. De modo que la ecuación diferencial la escribiríamos como μ por m diferencial de x más μ por n diferencial de y igual a 0. Y es exacta dicha ecuación diferencial si la derivada parcial de μm con respecto a y es igual a la derivada parcial de μn con respecto a x. Veamos qué caracterizaciones podemos obtener de esta condición. Si desarrollamos las derivadas parciales respectivas, resulta que esta expresión la podemos escribir como μ parcial de m con respecto a y menos μ parcial de n con respecto a x es igual a n parcial de μ con respecto a x menos m parcial de μ con respecto a y. Extrayendo un factor común μ, nos queda parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x. Va a ser igual todo eso a n por la parcial de μ con respecto a x menos m parcial de μ con respecto a y. Y a esta expresión le vamos a llamar asterisco. Aquí existen varios casos referentes a la función μ. Digamos el caso 1, μ es igual a una función que depende solo de la variable x. Si esto es así, claramente yo puedo decir que la derivada parcial de μ con respecto a y es igual a 0. Si sustituimos estos hechos en la ecuación diferencial asterisco, resulta que μ derivada parcial de m con respecto a y
menos derivada parcial de n con respecto a x, esto va a ser igual a tener n por la derivada parcial de mu con respecto a x. Y toda esta parte cero, puesto que la derivada parcial de mu con respecto a y es nula. Luego escribimos 1 sobre mu, derivada parcial de mu con respecto a x, es igual a tener la derivada parcial de m con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto a x, todo esto dividido entre la función n, la cual representa una ecuación diferencial de variables separables si toda esta expresión que tengo en el lado derecho es función de x. Si eso es así, entonces yo puedo integrar parcialmente respecto a la variable x, de tal manera que logaritmo natural de mu es igual a la integral de la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, todo esto dividido entre n diferencial de x. Luego aplico la función exponencial natural en ambos lados, de modo que nos queda e a la integral de la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x, todo esto dividido entre n diferencial de x. Y esta expresión es el factor integrante que solo depende de la variable x, el que garantiza que la ecuación diferencial dada sea exacta. Como segundo caso, podemos decir que la función mu depende exclusivamente de la variable y, con lo cual la derivada parcial de mu respecto a la variable x es igual a 0. De modo que esta expresión la escribimos como mu por la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x es igual a menos m por la derivada parcial de mu con respecto a la variable y, puesto que esto es 0, según nuestra hipótesis, lo que puede ser escrita como 1 sobre mu, derivada parcial de mu con respecto a y, es igual a parcial de n con respecto a x, menos parcial de m con respecto a y, todo esto dividido entre m. Lo que hicimos fue multiplicar por menos 1 toda la expresión, de modo que nos quede positiva, y la escribimos de esta manera. Entonces, esta ecuación diferencial es de variables separables si toda la expresión del lado derecho depende exclusivamente de la variable y. Si eso ocurre, entonces al integrarlo parcialmente respecto a la variable y, nos queda logaritmo de mu es igual a la integral de la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y, todo eso dividido entre m diferencial de y. Usando la función exponencial en esta expresión, nos queda que mu es igual a e elevado a la integral de la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y, todo esto dividido entre m diferencial de y. Por el supuesto, sabemos que depende solamente de la variable y, conocido como factor de integración o bien factor integrante, que transforma la ecuación diferencial ordinaria dada en una ecuación diferencial exacta. Para mayor claridad de este asunto que hemos abordado brevemente, presento el siguiente ejemplo. Nos piden obtener la solución de la ecuación diferencial bajo estas condiciones. Evidentemente a esto le vamos a llamar la función m de xy
y este de acá le vamos a llamar la función n de xy. Averiguamos si dicha ecuación diferencial es exacta a través de la condición derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Realizando las derivaciones parciales respectivas, obtenemos 1, vamos a derivar m con respecto a y. Esto es 0, aquí nos va a dar 1. N con respecto a x, 2xy menos 1. Evidentemente, ambas expresiones son distintas, por lo cual decimos que la ecuación diferencial dada no es exacta. Como segundo paso vamos a buscar un factor integrante mu que dependa solo de x o un mu que solo dependa de y, que representan los casos analizados con anterioridad. Entonces, la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre la variable n debe ser una función que depende solo de x. Si no es así, intentamos con la otra condicionante para averiguar si depende solo de la variable y. En este caso, la derivada parcial de m con respecto a y ya sé que nos dio 1, menos la derivada parcial de n con respecto a x que nos dio 2xy menos 1. Todo esto es dividido entre la función n, y la función n es x cuadrado y menos x. De modo que esta expresión, este 1 menos con menos da más, nos va a dar 2, factor común 2, y nos queda 1 menos xy. Y en la parte inferior puedo sacar un factor común x y nos queda xy menos 1. Al simplificar, esto nos queda como resultado menos 2 sobre x, que es una función que depende de solo la variable x. De modo que esta expresión la escribo como la exponencial de la integral menos 2 sobre x, que es el resultado que nos dio, por diferencial de x. Luego mu de x es igual a la exponencial de menos 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x. O sea que esto es equivalente a decir e al logaritmo de 1 entre x al cuadrado. O sea que el factor de integración que solo va a depender de x es equivalente a tener 1 sobre x cuadrado. Y hasta el momento lo que hemos determinado es lo que llamamos o conocemos como factor integrante. El otro paso consiste en multiplicar el factor integrante en toda la ecuación diferencial dada. ¿Cómo sigue? Obtendremos 2 más y entre x cuadrado diferencial de x más, aquí nos queda y menos 1 sobre x diferencial de y igual a 0. Ahora mi nueva función m sería esta y mi nueva función n sería esta. Hay que averiguar si la ecuación diferencial resultante ha sido reducida a una exacta. Con esto recordemos que debemos cumplir la condición que la parcial de m con respecto a la variable y tiene que ser exactamente la misma que la parcial de n con respecto a la variable x, donde m es toda esta expresión. Si la derivamos respecto a y, nos va a quedar 1 sobre x cuadrado, y si derivamos n con respecto a la variable x, nos va a dar menos 1 sobre x cuadrado con este menos, más 1 sobre x cuadrado, exactamente igual. Por lo tanto, decimos que esta ecuación diferencial es exacta. Con lo cual, siendo el tercer paso la resolución de la ecuación diferencial exacta, vamos a ello. Lo que hemos hecho es encontrar un factor de integración que depende solo de la variable x, de modo que la ecuación diferencial dada ha sido transformada a una ecuación diferencial exacta. Para resolverla, sabemos que esta es mi nueva función m, de modo que debemos de encontrar una función f que al derivarla respecto a la variable x sea exactamente igual a m. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, siendo m
2 más y entre x cuadrado, de modo que al integrar parcialmente respecto a la variable x, nos queda que la función f de xy es igual a la integral de 2 más y entre x cuadrado diferencial de x más una función k que depende de y. Recordemos que la función k de y es una función constante puesto que estamos integrando respecto a la variable x. De modo que la función f de xy es igual a tener, integrando respecto a x, 2x menos y entre x más k de y. La siguiente fase es determinar quién es la función constante k de y. Para eso utilizamos la condición parcial de f con respecto a y es igual a n, siendo n y menos 1 entre x. En este sentido, al derivar la función f con respecto a y, obtenemos menos 1 entre x más la derivada de la función k de y con respecto a y, ¿verdad? Y esto es igual a tener la función n, y menos 1 sobre x como habíamos determinado. De modo que podemos visualizar que este par de expresiones pueden cancelarse y nos queda derivada de la función k de y con respecto a y es igual a y. Una observación importante es que aquí estamos realizando derivadas parciales y usted puede notar que aquí colocamos derivadas ordinarias. Esto se debe precisamente a que la función k es de una variable y el operador diferencial está dado de esta manera. Si tuviese la función 2 o más variables, el operador diferencial estuviese de esta manera. Luego, al tener esta expresión, lo único que hacemos es integrar respecto a la variable y. Y obtenemos que k de y es igual a la integral de y diferencial de y más una constante arbitraria de integración. De modo que k de y es igual a 1/2 de y cuadrado más la constante arbitraria de integración. En este sentido, ahora la función f de xy, que la habíamos conocido de esta manera, la podemos escribir como 2x menos y entre x más la función k de y, que es 1/2 de y cuadrado más la constante arbitraria de integración. Con lo cual puedo escribir la solución general como 2x menos y entre x más 1/2 de y cuadrado igual a una constante arbitraria de integración. Lo que falta nada más es utilizar la condición y de 1 igual a 0, que implica que cuando x vale 1, y va a tomar el valor de 0. Estos dos valores los sustituimos en la solución general, con lo cual obtenemos que el valor de la constante es 2, 0 entre 1 es 0, 0 al cuadrado es 0, entre 2 es 0, o sea que c vale 2. Finalmente, la solución particular buscada viene dada por 2x menos y entre x más 1/2 de y cuadrado, y esto va a ser igual a 2. Espero que esta explicación sea de utilidad al momento de estudiar
los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en especial aquellas ecuaciones diferenciales que sean reducibles a exactas. Les invito y motivo a que sigan mirando los diferentes videos explicativos referentes con estas temáticas. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.